Bienvenidos a este episodio número 148 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre la internacionalización de nuestras aplicaciones, lo cual va a variar un poco dependiendo si ustedes están en el frontend, están en el backend, si es una aplicación móvil, si es una aplicación web, si es una aplicación web que ustedes esperan atender con múltiples idiomas, a pesar de que sea un mismo país, porque hay países que manejan dos idiomas oficiales, etcétera, ¿no? Varias cosas. Entonces, antes de comenzar con el episodio, primeramente, gracias a todos ustedes que me escuchan domingo tras domingo, quienes comparten el podcast con otras personas. Y nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por escucharme pues, semana tras semana. Me disculpo, la semana pasada tuve un problema de salud ahí, que mi voz no estaba del todo bien y todavía ando medio tosiendo un poco. Entonces, no se pues, sorprendan de que van a haber varios cortes en el video. En fin. Antes de comenzar con el tema, un pequeño anuncio. Estamos ya liberando las secciones en acceso anticipado de Detalles con la suscripción de Detalles Pro. Ya estamos teniendo secciones del curso de OpenAI con Angular. Pronto estará listo. Y la otra semana, o bueno, cuando ustedes estén escuchando este podcast, posiblemente esta semana, ya vamos a empezar a tener nuevas secciones del curso de React Native, que básicamente sería la sección 10 y 11, que ya están listas. Y poco a poco las vamos a ir liberando. Recuerden que esto va a ser una actualización gratuita cuando el curso se termine, cuando ya tengamos todo grabado. Si ustedes tienen el curso en Udemy o en Detalles, ustedes van a tener la actualización sin ningún costo adicional. ¿Ok? Pero bueno, eso hasta que esté terminado, que estaría esperando que sea más o menos a finales de febrero. Es una fecha tentativa que me doy. Es un plazo de 1 mes y medio porque todavía falta mucho contenido. React Native es un curso muy grande. Ok. Para comenzar, primeramente, el material que ustedes están a punto de ver está extraído de varios sitios. Ustedes van a poderlo ver aquí en los URLs de weglot.com y aquí estoy sacando varias información. Entonces, para comenzar, hablemos sobre lo que es la internacionalización brevemente. Muchas veces cuando ustedes escuchan el término de I18N o el término de internacionalización, nosotros tenemos que darnos, inmediatamente tiene que prendernos una lucecita en la cabeza diciendo de que es algo que está soportado para múltiples idiomas. Eso es todo. Es hacer que nuestra aplicación sea o esté lista para soportar múltiples idiomas. Punto. Usualmente, cuando ustedes saben que su aplicación va a requerir internacionalización o un I18N, ustedes tienen que pensar en hacerlo múltiple idioma inmediatamente. Es decir, no solo pensar en, sí, aquí solo vamos a trabajar en inglés y español y hacer todo mediante un if-else y un if-else. O sea, no, inmediatamente que ustedes empiecen a implementar el múltiple idioma, mentalícese en hacerlo mediante alguna estructura de objetos que les permita a ustedes importar fácilmente cualquier idioma basado con, ya sea o la metadata o la página o una simple variable que les diga en qué idioma quieren ustedes el sitio. Entonces, no piensen hacer un if-else. Eso es lo que quiero llegar por aquí. Entonces, en este sitio hay ciertos puntos importantes que quiero sacar de aquí. Por ejemplo, ¿qué es el Website Internationalization o qué es una internacionalización en el sitio web? Básicamente se resume, aquí tengo varios puntos para no perder mucho tiempo en esto. Básicamente se resume a que nosotros tenemos que optimizar nuestro sitio web para ciertos usuarios específicos, especialmente cuando ustedes tienen un producto que van a vender de manera internacional o algún servicio que ustedes quieren brindar de manera internacional. Imagínense que ustedes crean una aplicación que es súper buena, pero solo está en español. ¿Qué problema traería esto? Pues obviamente que su mercado está cerrado al nicho de personas que hablan español. Pero imagínense que ustedes quieren llegar más allá. ¿Okay? Ustedes quieren llegar a China, por ejemplo, que es un mercado enorme, o Estados Unidos, que es otro mercado enorme, o bueno, las personas que hablan inglés, que es un mercado gigantesco. Inclusive nosotros como personas que hablamos español buscamos aplicaciones en inglés porque pues queremos aprender inglés y nos gusta el inglés y queremos practicar inglés por todo lado y la mejor forma de aprender inglés es estar envuelto en inglés todo el rato, entonces todo está en inglés, entonces, en fin, ¿me entienden? ¿No? El mercado de aplicaciones de habla inglesa es enorme. Entonces, tener nuestro sitio web o nuestro servicio web o nuestra aplicación móvil o aplicación de escritorio que soporte múltiples idiomas es algo que tiene que estar en nuestra idea o en nuestra mente siempre. Pensemos en que nosotros podemos implementar el idioma inglés. ¿Okay? Digamos que nosotros no sabemos mandarín, no sabemos francés, no sabemos japonés, pero sabemos un poco de inglés y logramos hacer la traducción y la internacionalización. Ya vamos a hablar un poco más sobre cómo lograr eso. Pero digamos que lo logramos hacer en inglés. Nada nos debería de impedir a nosotros
poder hacer esa traducción que ya hicimos de español a inglés, de español a mandarín, de español a francés, de español a cualquier otro idioma. Claro, esto va a depender del nicho de su servicio, ¿no? Porque puede ser que usted sea una empresa que se dedica a, no sé, venta de productos y no tienen contemplado vender productos en Asia, digamos. O sea, solo para tener una idea. Pero sí tienen pensado vender productos en América o en España y, qué sé yo, Francia y alrededores, ¿no? Entonces, la idea es que todo va a depender de su nicho. Pero, en general, si ustedes están pensando en algo como, hey, bueno, estoy creándome un servicio así tipo Facebook, obviamente queremos que sea lo más mundial posible. Y si queremos que sea lo más mundial posible, vamos a ocupar esta internacionalización. La ventaja es que hay muchas plataformas que les ofrecen a ustedes el servicio de que les dan un JSON o les dan los archivos de texto o les dan, usualmente es un JSON, ¿no? Pero ustedes les dan el archivo y ellos se los traducen. Y ahora con la inteligencia artificial, ustedes también pueden subir al archivo, pedir que se los traduzca y ya tienen, en cuestión de segundos, ya tienen el idioma que desean. Claro, siempre es bueno pasarlo por una revisión manual. Muchas empresas que se dedican a hacer ese trabajo de internacionalización o por lo menos la traducción de los archivos, usualmente tienen personas que son nativas de ese idioma y les sirve para poder hacer una verificación, por lo menos contra un ser humano. Porque hay veces que las traducciones no son perfectas, ¿no? Pero en general son bastante aceptables las automáticas. Bueno, básicamente eso es. Pero ¿para qué nosotros queremos hacer esto? Obviamente para tener un mejor mercado y lo demás. Pero un término interesante es porque se llama I18N. Entonces, me dio curiosidad por acá y busqué en Google, ¿verdad? Y dice que 18 es la cantidad de letras o número de letras que hay entre la palabra I y la N de internacionalización. Interesante, ¿no? Y por eso es I18, para resumir internacionalización, lo ponen como I18. Y ahora ya lo sabemos nosotros también. En fin, ¿para qué lo necesitamos? Obviamente para tener audiencias del extranjero. Otra cosa que mencionan en este sitio web es que el 40% de los consumidores no van a trabajar con tu negocio si tu sitio web no está en el idioma de ellos. Claro, con la excepción de América Latina, porque nosotros usualmente, bueno, obviamente muchos preferimos que esté en español, pero no es una limitante tan fuerte para nosotros, ¿no? Tal vez nosotros somos de los del 60% que no nos importa mucho. Pero de una vez les digo, si el sitio estuviera en chino, va a ser muy difícil interactuar con ese sitio web. Si está en inglés, las posibilidades hay de que ustedes medio conozcan el inglés y los caracteres no se le miren muy diferentes, pero si fuera chino, japonés, coreano, ahí ya sería otro cuento, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que involucra la internacionalización? Esto es importante. La internacionalización requiere varios aspectos para que trabaje correctamente. La arquitectura del sitio y si estamos hablando de la página, en las páginas web o sitios web, una estructura del URL. La estructura del URL es bien importante porque también esto depende de que sea correctamente indexada por los motores de búsqueda de Google, Yahoo, Bing y todos esos, ¿no? En los bots de Google. Pero la arquitectura del sitio también tiene que estar diseñada para permitirnos a nosotros esos cambios. Pero ya vamos a hablar un poco de esa parte. Pensemos un poco sobre los URLs. Hay muchos ejemplos y yo sé que ustedes lo han usado más de una vez. Ustedes han ido a sitios web y han visto los siguientes ejemplos que están por acá. Mejor me atengo a leer esto que está por aquí. Por ejemplo, ustedes pueden ponerlo mediante el country code en la parte del dominio. Por ejemplo, tusitio.mx. Ustedes ya sabían que es un sitio de México. O tusitio.ca es un sitio de Canadá. O sitio.cr de Costa Rica. O sitio.hn de Honduras. O etcétera, ¿no? Eso es una forma bastante fácil de verlo. Claro, esto conlleva a ciertos problemas. Bueno, principalmente económicos, porque significaría que ustedes tienen que conseguir el dominio .ca, .mx, .cr, .hn, y eso, cada uno de esos sitios necesitan su SSL mínimo, ¿no? Porque si no tiene el SSL, pues es lo mínimo que ustedes deben tener en un sitio web. En fin, ese es otro tema. Pero es más caro poseer todos ese montón de dominios, ¿no? Pueden ser 20, 30 dominios fácilmente si ustedes quieren manejarlo de esa manera. Entonces, otro caso muy común es manejarlo a nivel de subdominio. A nivel de subdominio, ustedes tenían su dominio.com, pero le anteponen en lugar de, por decirlo así, donde iría al www, ustedes ahí ponen el subdominio, que eso se puede hacer
basado en el mismo dominio. Simplemente sería mx.tusitio.com. Pero esto conllevaría a que ustedes tienen que ir a hacer configuraciones a su dominio, lo cual puede ser un poco tedioso porque imagínense que ustedes tienen 3 idiomas. Digamos que español, inglés y francés. Nosotros tendríamos que ir a nuestro hosting, hacer configuraciones en cada uno de esos, configurar los subdominios, hacer que los subdominios apunten a un directorio o a una aplicación en general. Y ya eso toma un poco más de tiempo. Y luego metemos otro idioma, entonces ya hay mucha configuración involucrada en la parte del administrador del servidor o del dominio. Es más común, o mejor dicho, es común ver a nivel de subdirectorio, que es más fácil. ¿Por qué nos referimos a esto? Y esto es una estrategia que usan muchas empresas, porque esto delega la internacionalización del lado de la aplicación en caso del frontend, o si están haciendo una aplicación generada al lado del servidor, pues entre el backend y el frontend. Y no caemos en configuraciones de nuestro hosting. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, tusitio.com sería la base, o www.tusitio.com/mx sería la página de México, CA de Canadá, US o US de Estados Unidos, CR, HN, y usan el código de internacionalización de países, el cual pues no se necesita ser un genio porque muchas veces nosotros vamos a los mismos URLs y los manoseamos y traemos eso. Que ese es uno de los más comunes. Y hay otro interesante, que es que hay países, por ejemplo Canadá, en el cual, a pesar de que lo tuviéramos como CA, puede que ustedes necesiten hacer el sitio en francés y en inglés porque ambos idiomas son oficiales aquí. Entonces, se puede hacer exactamente igual con el /CA de Canadá y se le añade un query parameter o un parámetro adicional, pero opcional, el cual diga en qué idioma lo quiere, que en este caso sería inglés -CA de inglés de Canadá o FR de Canadá, que sería francés de Canadá. Y de esto ustedes hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí voy a el sitio de... Aquí lo tengo, el de sitio de Samsung.com. El URL, yo sé que ustedes, las personas que me están escuchando en el podcast, no están viendo el sitio, pero las personas que lo están viendo en YouTube, aquí se los estoy mostrando, que el sitio es www.samsung.com/mx, que está siguiendo la estrategia de subdirectorio. Pero si yo vengo y le pongo, por ejemplo, CA y presiono Enter, me lleva exactamente a la misma pantalla, a la misma página, pero en inglés. Y de nuevo, ustedes podrían ponerlo en francés y etcétera, etcétera. Y por ahí va la cuestión. Esa estrategia es bien interesante porque de nuevo le deja las manos o la labor. Y de nuevo, la ventaja es que le deja la labor de construcción a el personal de backend y frontend. Bien. Y luego por aquí hay un punto adicional que es ponerlo en un dominio completamente diferente, que básicamente sería lo mismo con .com, .ca, .hn, que básicamente son dominios diferentes. En fin. Y luego por aquí ponen un ejemplo en el cual ustedes pueden observar que sería una forma de establecerlo. Por ejemplo, subdirectorios, un subdirectorio especializado en algún tipo, una categoría, etc. ¿No? Ahí ya vamos por otro lado. Luego también se recomienda usar el href o el hreflangs, en el cual indica básicamente el idioma al cual apunta ese href. Ese hreflang no es más que un atributo que se coloca en los... Vamos a ver, yo creo que tengo un ejemplo por aquí. No es más que un atributo que se conecta a el anchor tag tradicional, pero dice cuál es el idioma al cual va a navegar. Por ejemplo, tienen su anchor tag. Vamos a ver si lo tengo por aquí otra vez. No es más que un anchor tag que lleva, por ejemplo, a mi sitio.com, pero le pongo ese atributo para que los bots, en este caso los bots de Google o quien sea que esté autoindexando mi página o mi aplicación web, entonces sepa que eso lo tiene que indexar para personas que hablen ese idioma. Y la verdad es que es un trabajo enorme hacer la parte de la internacionalización apropiadamente. Pero bueno, hay otros puntos interesantes acá de que esto tenemos que hacerlo, pero a lo que quiero llegar por aquí es que también depende el diseño de nuestra aplicación. Porque hay países donde se habla o se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces eso ya implica que nosotros tenemos que hacer una estructura diferente en nuestra aplicación. Las personas están acostumbradas a leer de cierta manera, entonces tenemos que construir nuestro sitio diferente. No sé por dónde, pero se me perdió el lugar donde estaba, pero se recomienda de que también podamos crear páginas
diseñadas para ese tipo de left and right y right to left. Es decir, para tener, o sea, si ustedes necesitan llegar a soportar eso, por lo menos que la estructura sea diferente, que podamos tener esa separación. Por algún lado, este artículo menciona de que se creen páginas por idioma, lo cual a mí me parecería, o sea, archivos independientes, lo cual me parecería a mí demasiado trabajo, especialmente si ustedes tienen una aplicación móvil o una aplicación web que requiere, o sea, un cambio. Imagínense que ustedes dicen, bueno, ahora vamos a hacer la actualización de este componente y a pesar de que sea una aplicación de React y todo lo demás, o una aplicación de Angular, Vue, Svelte, lo que sea, pero si ustedes tienen ese componente y ese componente es utilizado por todas las demás pantallas, está bien, pero va a llegar un punto donde la estructura principal, donde está esa mención, si eso cambiara, vamos a tener que cambiarlo en todas las páginas, lo cual no sería conveniente. Eso solo debería ser, verse afectado si el sitio es de lectura de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Eso es a mi parecer, una consideración que podríamos tener por ahí. En fin, en este sitio habla mucho sobre beneficios, cómo desplegar el contenido, el diseño, pero quiero hablar un poco sobre lo siguiente. Es importante mantener, cuando ustedes están trabajando con esas páginas que son de diferentes idiomas, es importante manejar el URL que claramente tenga el código de internacionalización para que esto le ayude a poder indexar el SEO de manera multilingüe. Aparte de eso, para hacer esa parte del SEO multilingüe, se recomiendan URLs dedicados. Recuerden que los URLs dedicados no significaría de que ustedes tienen diferentes páginas. Simplemente puede ser un URL que recibe el idioma como un argumento. Si no lo tienen, ustedes lo establecen por defecto en inglés o el idioma del navegador web. Ustedes lo pueden determinar de muchas maneras, pero sí trabajar con URLs dedicados para que puedan indexarse apropiadamente, para que si una persona que habla inglés entra a nuestro sitio, automáticamente se le presenten esos URLs. Y nuevamente ahí hay un par de ejemplos muy, muy bonitos como lo tienen definido por ahí. Aplicar los hreflang, que son el atributo para nuestros links, para que sepan qué lenguaje es. Luego también, aquí está un punto que dice stick o mantente en un lenguaje por página. La verdad es que esto es difícil de lograrlo y usualmente lo que nosotros hacemos como desarrolladores, no sé si han tenido la oportunidad de ver algún error de lenguaje en alguna aplicación. A mí me pasó con Spotify más de una vez o en otras aplicaciones donde soporte multilingüe. Van a ver que muchas veces lo único que hacen es que ponen una etiqueta, o sea, doble llave y dentro ponen la variable que va a venir de un archivo JSON, por ejemplo, que entre comillas no necesariamente puede ser así, porque puede que eso ya se los genere el lado del servidor. Hay infinidad de maneras de cómo eso puede ser generado. Imagínense que ustedes están en una aplicación en Next y una persona solicita la página en español, la persona no va a recibir esas meta tags, va a recibir la página en español. Si está en inglés, entonces cuando se genera la página del lado del servidor, va a buscar el archivo de traducciones y va a tomar el texto en inglés, lo pone y le llega un HTML sin ninguna traducción. Pero hay aplicaciones, por ejemplo, Spaz o aplicaciones, por ejemplo, de Electron o aplicaciones que son, por ejemplo, de Flutter o aplicaciones de React Native inclusive, en los cuales ustedes van a tener que hacer el cambio en caliente y cuando ustedes hacen ese cambio en caliente, van a tener que pues, usar estas etiquetas para indicarle, hey, esta variable cambió, entonces esto es a lo que apunta el sinónimo. Esto también pasa por la metadata, es decir, la metadata de su sitio también tiene que estar en base a el I18 para que ustedes puedan realmente decirle a los motores de Google, digámosle, que indexen su sitio apropiadamente. Si las personas buscan cars o autos o buscan baterías o lo que sea, la palabra tiene que estar en su idioma. Entonces, hay muchos sitios en los cuales lo que ellos hacen es crearse sus archivos de traducciones, como decir es.json, esun.json, y eso es bien tedioso, se lo voy a decir, porque muchas veces en las mismas versiones por ejemplo, del español, que es lo más común, no es lo mismo como nosotros hablamos en español en Costa Rica, en Honduras, en España. O sea, es un español diferente por algunas palabras, algunos modismos,
Lo mismo pasa en inglés, lo mismo pasa en francés, en portugués, lo mismo pasa en todos estos idiomas. Entonces puede ser un poco tedioso realizar esto y por eso es que hay español de México y español de Honduras y español de Costa Rica y Estados Unidos, inglés de Estados Unidos o inglés de Irlanda, inglés de Canadá. Y mire, me ha tocado aquí unas cosas bien raras en Canadá porque a veces ponen center en vez de, o sea, ponen centre en vez de center y lo pronuncian como center, o sea, no tiene sentido. En fin, la cosa está de que es por eso de que se tienen estos archivos con diferentes idiomas y diferentes versiones de los idiomas. Hay varias maneras de lograr esto. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar un paquete que se llama i18n-js, que pues obviamente pueden ir a npm, buscarlo, pero no es tanto, hey, usen este paquete ni nada por el estilo. Ustedes pueden perfectamente implementar su i18 sin necesidad de ningún paquete, solo que los paquetes ayudan a darle cierta facilidad a nosotros los desarrolladores para poder tomar nuestro archivo de transcripciones. Y ese archivo de transcripciones, usualmente lo que nosotros vamos a querer es que fácilmente, basado en el idioma de la persona, lo carguemos. Ahora, tienen que tener mucho cuidado. Obviamente se lo van a querer cargar el archivo de idiomas basado en el idioma del cliente. O sea, no vamos a querer cargar todos los idiomas de la aplicación para que la persona lo escoja. Usualmente queremos hacer un lazy load del mismo. Pero bueno, en este paquete ustedes van a ver que se importa el paquete, se importa nuestro archivo de transcripciones, se crea la instancia de i18n basándole en las transcripciones y de ahí ya ustedes pueden jugar con los textos. Se establece el local y basado en el local ustedes pueden utilizar el paquete muy fácilmente. Déjenme ver por acá dónde está el cambio. Pueden suscribirse a los cambios del local, que eso es algo que sucede también. ¿Y dónde está? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces se usa con el paquete de i18n.t para hacer la transcripción o traducción. Yo creo que es más que todo transcripción. Y ponen el greetings.hello. Suponiendo de que ustedes en el archivo tienen una property llamada greeting y dentro tienen la property hello a la cual apunta al valor que ustedes quieren tomar de ese archivo. Esto, lo importante de hacerlo de esta manera es que hay muchas formas de hacerlo y cada persona y desarrollador puede tener sus diferentes ideas. Lo principal es que cuando ustedes estén leyendo un código que esté con este tipo de sistemas de internacionalización, tiene que leerse fácilmente en inglés. Es decir, no me refiero al producto final, me refiero al código. Poner, por ejemplo, doble llave y que ahí diga message no es muy fácil de entender. Debería decir algo como greetings.hello para que sepamos de que este es el mensaje de bienvenida y el texto de bienvenida. En fin, hay muchas maneras de hacerlo y ustedes pueden ver simplemente sentarse en Google y buscar ejemplos y van a ver que hay muchas formas de hacerlo. Para las personas que están viendo esto en YouTube, aquí están observando que hay muchos ejemplos de cómo utilizar esta librería. Pero, de nuevo, no necesariamente tienen ustedes que usar una librería. Perfectamente lo pueden hacer basados en su propio, o sea, con su propia idea. Y aquí hay un ejemplo en el cual se hace todo manualmente basado en una variable local. Y basado en la local, ustedes crean su objeto con las transcripciones y ese objeto con las transcripciones tiene los sinónimos. En este caso está con un ejemplo de inglés y luego el ejemplo con Arabic, ¿no? O árabe. El cual, de nuevo, ustedes, la ventaja que tendrían de hacerlo de una manera similar a esta es que es muy fácil mandar esos archivos de transcripciones a casas que les traduzcan o a inteligencia artificial para que les genere las diferentes versiones de sus idiomas. Y luego para utilizarlos, eso es lo genial, me gusta mucho este ejemplo y por eso lo estoy mostrando por acá. Crea cuando ustedes van a hacer un texto que se tiene que internacionalizar, lo que ellos están haciendo por acá es que crean un data attribute, que eso no es más que un atributo que tiene la palabra data, que es para simplemente saber que es un atributo personalizado, a un input o qué sé yo, header o un span o un párrafo, lo que sea. Le ponen ese data attribute más el i18n seguido de la llave a la que apunta. Y esa llave les va a ayudar a ustedes a después a poder barrer su sitio y hacer el reemplazo del mismo. Y eso les permitiría poder hacer cambios en caliente de lo mismo. Ahora, aquí hay una consideración que quiero mencionar. Yo no recomendaría tanto de que ustedes carguen todas las transcripciones
en la petición, o sea, en su sitio web, a menos de que sean muy pequeñas. O sea, me refiero a pequeñas y que tengan unos cuantos idiomas y sean pequeñas, o sea, que sean pocos. Porque si ustedes ya soportan, qué sé yo, 5 idiomas, o digamos, no nos vayamos tanto, soportan 3 idiomas y esos 3 idiomas tienen por lo menos unas 30 palabras, estamos hablando de que el navegador web o su aplicación va a tener que cargar por lo menos esas 60 líneas, sin contar de que si esto no está minimizado, entonces van a tener más líneas, tabulaciones, llaves que importar, JavaScript va a tener que procesarlo, en fin. Mi recomendación sería que hasta donde sea posible, ustedes ya le manden todo procesado a el cliente. Y básicamente con eso lo logran. Idealmente, aquí hay otro ejemplo que eso sería lo ideal. Ustedes cargan ese JSON basado en la variable local que tienen por ahí, que el local es inglés, español, francés y todo lo demás. Y aquí ustedes pueden encontraros, ver cómo se hace esos ejemplos, ¿no? Para cargarlos y luego ya lo cargan y ustedes lo tienen. El proceso de internacionalización de su aplicación, o sea, ese reemplazo de los textos, si ustedes están haciendo un spa, también sería parte del proceso de descarga. Usualmente, si ustedes descargan un idioma y están trabajando en un espacio, ustedes lo pueden mantener en memoria para que si la persona dice, uy, no, me equivoqué, control Z o lo que sea, ustedes puedan revertir instantáneamente el idioma si tienen que hacer una carga adicional. Ahora, para ir cerrando, porque ya estamos pasando los 20 minutos, para ir cerrando, aquí, y me conocerá, me gusta trabajar en estos puntos para ir haciendo un resumen porque todavía hay unos temas que se quedan por fuera. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en la localización o internacionalización de su contenido, aquí les voy a mencionar 12 puntos para resumirlos. Primero, la localización del contenido. Básicamente se va a la traducción de texto, pero no solo caemos en eso, porque también va en fechas y hora, moneda, que también eso es un punto de que tenemos que tener en consideración. Especialmente cuando sabemos que en América Latina muchas monedas se llaman pesos, ¿no? Le dicen peso mexicano, le dicen peso colombiano, peso, en fin. Inclusive en países como en Honduras, que se llama lempira, todavía le dicen pesos a los lempiras, en fin. No importa. A lo que vamos es que también va los conceptos de la internacionalización de la moneda, de las unidades. Hay países que usan la coma decimal, punto decimal. En fin, es importante que nosotros tengamos presente eso. Soporte multilingüe, que es básicamente lo que nosotros estamos buscando, es asegurarnos de que nuestra aplicación puede manejar, obviamente, los diferentes idiomas. Y eso se logra basado en los textos y en los puntos mencionados anteriormente. Los formatos de número y separadores, que eso es lo mismo lo que ya les había mencionado, las zonas horarias, que es el punto número 4, la cultura y sensibilidad cultural. Esto es algo aún más difícil porque hay muchos países donde ciertas palabras para algunos de nosotros no son malas palabras, pero en otras versiones de español lo es. Como por ejemplo en Guatemala, hueco es una mala palabra. Si te dicen hueco, pues es un problema, ¿no? O si en Honduras o México te dicen pendejo, eso es un problema. Pero en Costa Rica no lo es. Entonces hay una sensibilidad cultural que aún, pues obviamente nosotros no creo que caigamos mucho en eso, porque idealmente nosotros estamos creando software que sea como estándar, ¿no? No usamos muchas palabras como muy propias de una cultura y se busca que no se usen palabras de una propia cultura porque obviamente queremos capturar la mayor cantidad de clientes de nuestro idioma, en fin. Pero tengan presente que eso pasa y puede suceder. La compatibilidad de caracteres es otro punto importante, que puede ser de que ustedes estén usando un character set que no soporta acentos o los acentos específicos de un idioma. Tengan presente eso. Prueba de internacionalización. Obviamente nosotros no solamente queremos asegurarnos de que las traducciones estén bien, también ocupamos hacer dos tipos de pruebas, diría yo en este punto. Uno que serían las pruebas de software, es decir, pruebas automáticas de que si ponen esta internacionalización o es este código local, que aparezcan los textos esperados, sino que también sería conveniente de que ustedes pasen esos archivos de transcripciones por una persona que hable ese idioma, porque de nuevo las traducciones automáticas todavía en este punto no son perfectas. Cuando lo sean, pues ahí será diferente, pero todavía no lo son. Y siempre es bueno pasar por una serie de ojos humanos para que obviamente tengamos lo más apegado a la realidad, algo que se sienta natural. Luego, el cumplimiento de legal y normativo, familiarizarse con las reglas y las normativas de cada región, como la ley de privacidad, requisitos de accesibilidad y otros aspectos legales, es otro punto que también a veces se deja de lado, ¿no? En algunos países, si ustedes quieren
tener un software que funcione, por ejemplo, una aplicación que funcione, o quieren tener su aplicación corriendo en el país, van a tener que respetar, por ejemplo, la accesibilidad, que todo tiene que funcionar bien para los lectores de pantallas, para las personas que quieren usar la computadora y no pueden ver, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro tema bastante delicado. La internacionalización es un tema muy grande, pero bueno, por lo menos aquí yo les estoy dando varias consideraciones para que ustedes tengan presente. Un punto número 9, que es adaptación a mercados locales. Muchas veces los mercados locales pueden ser un poco diferentes, o la gente está acostumbrada a que las aplicaciones luzcan de cierta manera o los textos estén enfocados a cierta manera. Por ejemplo, en algunos países ustedes no pueden decir este es el mejor producto a menos de que ustedes estén seguros y puedan demostrar que es el mejor producto. Entonces, nuevamente son palabras que nosotros tenemos que tener cuidado. Servidores en rendimiento, eso es otro punto interesante que va a depender bastante de obviamente el presupuesto o las tecnologías, o si ustedes pueden usar CDN o sitios de distribución de contenido cercanos a los países donde ustedes van a trabajar. Eso es algo que también tendríamos que considerar. Por ejemplo, si nuestra aplicación es de América, pero queremos tener presencia en Europa, sería bueno tener algún tipo de servidor cerca, o un distribuidor de contenido cerca de las regiones que nosotros esperamos. Obviamente, para que no queremos que nuestro sitio tarde mucho en cargar. A pesar de que sea súper óptimo, va a tardar más en cargar porque la distancia en que la información llega a nuestro servidor, la latencia, eso va a hacer de que la aplicación pues demore unas fracciones de segundo en responder. Y recuerden que si la conversión, o sea, si no se responde en los primeros 250 milésimas de segundo o 500 milésimas de segundo, el nivel de conversión cae bastante. Bueno, compatibilidad con los dispositivos y redes. Obviamente queremos, siempre relacionados a la internacionalización, obviamente queremos que nuestros dispositivos puedan ser capaces de soportar esos cambios de idiomas. Y obviamente el soporte al cliente internacional, que no simplemente es, ok, voy a soportar este idioma, ok, pero, y si alguien me llama, o si alguien me escribe, o si alguien hace algo y necesita soporte, tenemos que estar presentes de que cualquier cambio de idioma, cualquier idioma que nosotros añadamos a internacionalización, va a caer en consideración ese punto, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a soportar correos electrónicos de ese idioma? Ok, por lo menos eso es lo más fácil porque podemos usar traductores. Pero queremos usar, qué sé yo, recibir llamadas de ese idioma. Eso ya es un cuento un poquito diferente porque ocuparíamos personal de ese idioma. Y bueno, claro, más de uno va a decir, bueno, con el nuevo teléfono de Samsung S24, que no está patrocinado este podcast por Samsung, se podría, digamos que sí, pero aún no estamos en eso para hacer unas llamadas así de óptimas, ¿no? En fin, este fue el episodio número 148 de detalles. Esos solo son ciertos puntos para que ustedes tengan consideración a la hora de hacer la internacionalización, que no es un tema sencillo. O sea, no es... Podemos pensar en, ok, sí, queramos las transcripciones, pero de nuevo hay muchos puntos que nosotros tenemos que tener presentes si queremos aplicar la internacionalización. Especialmente cuando ustedes tengan un jefe que diga, ok, lo queremos en tal idioma, o queremos que haga tal cosa, pueden presentar ustedes estas listas para que tengan presente de lo que puede pasar y de lo que el trabajo que esto implica, ¿no? En fin, espero que este episodio les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.